No hay experiencia subjetiva para un zombi, pero desde afuera se ve como un ser humano normal. Mi gemelo zombi podría comportarse exactamente como yo, decir todas estas cosas, pero no tendría conciencia interna. Algunas personas con las que interactúas a diario podrían no ser reales, al menos no en la forma en que piensas. Se ven humanos, hablan, reaccionan, siguen rutinas, pero bajo la superficie, algo falta. Lo has sentido antes, esa extraña vacuidad en sus ojos, la manera robótica en que repiten narrativas dominantes. Su incapacidad total para cuestionar la realidad hace que parezca que siguen un guión, respondiendo de manera predecible sin mostrar un verdadero pensamiento independiente. Filósofos, neurocientíficos e investigadores han explorado esta idea durante siglos. La posibilidad de que no todos los seres humanos operen en el mismo nivel de conciencia. Algunos funcionan en piloto automático, siguiendo comportamientos condicionados sin introspección, sin autoconciencia, sin un monólogo interno. Si esto es cierto, ¿qué dice sobre el mundo en el que vivimos? Más importante aún, ¿qué dice sobre ti? La evidencia está en todas partes. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Y al final de este video, tal vez nunca vuelvas a mirar a las personas de la misma manera. La mayoría asume que la conciencia es universal, que si alguien camina, habla y responde al mundo, debe ser plenamente consciente de sí mismo y de sus acciones. Pero, ¿y si esa suposición es errónea? ¿Y si, en realidad, un gran porcentaje de la población opera más bien en modo automático, reaccionando en lugar de pensar, repitiendo en lugar de cuestionar? Esto no es solo un meme de Internet sobre los NPC. Es una idea que ha sido explorada durante siglos por algunos de los pensadores más importantes de la historia. Platón advirtió sobre esto en su alegoría de la caverna. Describió a personas atrapadas en un mundo de sombras, confundiendo ilusiones con realidad, sin ser conscientes de que existe una verdad mayor más allá de su percepción limitada. Nunca cuestionan lo que ven, simplemente reaccionan. Ray Gurdjieff, místico y filósofo, llevó esta idea más lejos, afirmando que la mayoría de los humanos viven en un estado de sueño despierto, llevando sus vidas de manera mecánica, controlados por impulsos en lugar de pensamientos conscientes. En sus palabras, el hombre es una máquina. Todo en él sucede. La psicología moderna confirma lo que estos filósofos sospechaban desde hace tiempo. La mayor parte del comportamiento humano es inconsciente. Los estudios muestran que hasta el 95% de las decisiones diarias se toman de manera automática, sin pensamiento deliberado. El cerebro depende de respuestas preprogramadas, moldeadas por experiencias pasadas, condicionamiento social e influencias externas. Puedes pensar que estás tomando una decisión consciente, pero en realidad tu cerebro sigue un patrón establecido mucho antes de que te dieras cuenta. Por eso, algunas personas nunca cuestionan sus creencias. Simplemente absorben lo que se les dice, ya sea de los medios, el gobierno o su entorno. No analizan, no reflexionan y, desde luego, no desafían el sistema. Existen dentro de él, desempeñando su papel exactamente como fueron condicionados, como un NPC en un videojuego. Seguramente te has encontrado con estas personas antes. Tal vez intentaste discutir una idea compleja con ellas, solo para recibir respuestas repetitivas, como si siguieran un guión. No están participando en un pensamiento real. Solo repiten lo que les han enseñado a creer. Y aquí está la parte inquietante. Si tantas personas operan en patrones inconscientes,
¿cuántas son realmente conscientes? ¿Cuántas están verdaderamente despiertas? Si la mayoría de las personas simplemente reaccionan al mundo a su alrededor, ¿qué pasa cuando el mundo mismo está diseñado para mantenerlas dormidas? Y si la sociedad está estructurada de tal manera que fomenta el comportamiento tipo NPC, recompensando a quienes siguen el guión y castigando a quienes piensan por sí mismos. Cuanto más profundizas, más perturbadora se vuelve la verdad. Y todo conduce a una pregunta que ha perseguido a filósofos y científicos durante décadas. ¿Y si algunas personas no son plenamente conscientes en absoluto? Si alguien se ve como un humano, habla como un humano y reacciona como un humano, ¿significa eso que realmente experimenta la vida como tú? ¿O es posible que algunas personas simplemente sigan un guión biológico, imitando emociones y respuestas sin una verdadera conciencia subjetiva? Esta pregunta no es nueva. Ha atormentado a los filósofos durante siglos, pero en los últimos años ha adquirido un matiz aterrador. David Chalmers, uno de los pensadores más influyentes de la filosofía moderna, introdujo el concepto de zombies filosóficos o P-zombies, seres que se comportan exactamente como humanos conscientes, pero que no tienen experiencia interna. Imagina a alguien que ríe, llora y habla sobre sus sentimientos, pero por dentro no hay nada. Ninguna autoconciencia, ninguna experiencia interna, solo reacciones programadas. Piensa en las implicaciones de esto. Si los P-zombies pudieran existir teóricamente, ¿cómo podríamos saber quién tiene un mundo interno de pensamientos y sentimientos y quién solo está interpretando un papel? No puedes demostrar la conciencia de otra persona, solo puedes asumirla. Este es el llamado problema difícil de la conciencia. La inquietante realización de que nunca podremos estar completamente seguros de quién está verdaderamente despierto. No cuestionar su propia existencia, entonces, ¿qué significa eso para la humanidad? Si muchas personas solo responden a estímulos sin una verdadera introspección, ¿qué tan diferente es su experiencia de la de un sistema automatizado? No es que carezcan de inteligencia, sino que carecen de una profundidad interna, de una verdadera autoconciencia. Tal vez hayas notado esto antes. Has intentado compartir una idea profunda y te has encontrado con miradas vacías o respuestas mecánicas y sin emoción. ¿Has observado cómo algunas personas nunca reflexionan sobre sus propias vidas, nunca cuestionan su realidad? No es solo una falta de curiosidad, es una ausencia de pensamiento interno. Existen en un ciclo de repetición, moviéndose por la vida, siguiendo patrones aprendidos, sin desviarse, sin buscar más allá. La ciencia está comenzando a confirmar algo inquietante. Algunas personas pueden carecer de autoconciencia de maneras que jamás imaginamos. Los estudios con pacientes de cerebro dividido han revelado que los hemisferios pueden operar de manera independiente, formando pensamientos y comportamientos separados. Esto sugiere que la autoconciencia no es un concepto tan unificado como se creía. Si una sola persona puede tener dos mentes en conflicto dentro de su cerebro, ¿qué tan frágil es realmente la identidad personal? Aún más inquietante es la idea de que muchas personas parecen carecer de un diálogo interno. Encuestas han demostrado que un porcentaje significativo de la población no experimenta un flujo constante de pensamientos en su mente. No se cuestionan a sí mismos, no reflexionan sobre sus acciones. Simplemente responden a la vida momento a momento, como si sus pensamientos fueran impulsos externos en lugar de reflexiones internas. Las implicaciones son enormes.
Si algunas personas carecen de introspección y sus pensamientos son meras reacciones, en lugar de decisiones conscientes, ¿cuántos de ellos son, en esencia, máquinas biológicas que existen sin realmente experimentar? Y si estamos rodeados de personas que funcionan de esta manera, ¿qué significa eso para la sociedad? Más importante aún, ¿qué significa eso para ti? Porque si la verdadera conciencia es rara, entonces aquellos que la poseen viven en una realidad completamente diferente a la de la mayoría. Esto sugiere que el mundo en el que crees estar viviendo podría no ser lo que parece. La idea de que algunas personas operan en piloto automático no es solo una teoría filosófica, está respaldada por evidencia científica. Durante décadas, los neurocientíficos han estudiado cómo el cerebro humano procesa los pensamientos, las decisiones y la conciencia misma, y los hallazgos son inquietantes. No todos los cerebros funcionan de la misma manera. Uno de los descubrimientos más impactantes en la neurociencia es que una gran parte de la población carece de un monólogo interno. Podrías asumir que todos piensan como tú, procesando pensamientos en palabras, participando en una conversación interna. Pero los estudios han demostrado que muchas personas no experimentan esto en absoluto. Sus pensamientos no forman un discurso interno continuo, sino que surgen como impulsos, imágenes o simples reacciones a su entorno. Se mueven por la vida sin reflexionar sobre sus decisiones de la manera en que lo hace una persona profundamente autoconsciente. Esto plantea una pregunta inquietante. Si alguien no se involucra en el pensamiento profundo, ¿es realmente consciente o simplemente está respondiendo a estímulos? Escaneos cerebrales con EEG han revelado otra verdad impactante. No todos los cerebros muestran el mismo nivel de introspección. Los investigadores han comparado la actividad cerebral de personas que reflexionan frecuentemente sobre sus elecciones y analizan sus creencias con la de aquellos que no lo hacen, y las diferencias son profundas. Las personas que piensan en sus decisiones y participan en discusiones internas complejas muestran una actividad significativamente mayor en la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento de orden superior. Pero en otros, esa actividad es mínima o inexistente. Esto sugiere que podría existir una división en la humanidad, no entre inteligencia e ignorancia, sino entre el pensamiento consciente y la existencia inconsciente. Piensa en las implicaciones de esto. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece moverse por la vida sin cuestionar nada, sin una idea original propia, simplemente absorbiendo las opiniones de otros y repitiéndolas sin dudar? Alguien que parece existir solo en modo de reacción, pasando de un estímulo al siguiente sin una reflexión más profunda. Esto es lo que la neurociencia está comenzando a descubrir. Algunas personas pueden no estar experimentando la vida con el mismo nivel de autoconciencia que otras. Y no es solo una cuestión de personalidad, es biológico. Algunas personas carecen literalmente de la arquitectura neurológica para una introspección profunda. Sus cerebros están diseñados para procesar el mundo de una manera que no requiere pensamiento reflexivo. Esta puede ser la razón por la que algunas personas parecen completamente incapaces de escapar de la rutina, de desafiar las narrativas dominantes o de preguntarse si todo en lo que creen podría estar equivocado. Sus mentes simplemente no funcionan de esa manera. No cuestionan la realidad porque, en un sentido muy real, son parte de ella. Seguir en lugar de pensar. ¿Qué significa eso
para el mundo en el que vivimos. ¿Quién está realmente en control? ¿Los pocos que cuestionan todo o los muchos que simplemente siguen órdenes sin darse cuenta de que lo hacen? ¿Y si esto no es solo evolución aleatoria, sino algo más profundo? ¿Y si algunas personas están, literalmente, diseñadas para existir como personajes de fondo en un sistema construido para mantenerlas así? Si algunas personas existen sin un interés profundo, si sus acciones son puramente reactivas y si sus mentes parecen seguir patrones preprogramados, entonces debemos hacernos una pregunta inquietante. ¿Son realmente reales en el sentido en que pensamos que lo son? Y si no lo son, ¿qué dice eso sobre la naturaleza de la realidad misma? Durante años, científicos y filósofos han explorado la idea de que la realidad no es lo que parece. La hipótesis de la simulación, popularizada por el filósofo de Oxford, Nick Bostrom, sugiere que si una civilización puede crear simulaciones avanzadas de seres conscientes, entonces es altamente probable que ya estemos dentro de una. En otras palabras, lo que percibimos como vida real podría ser, en realidad, un entorno programado con un propósito que aún no comprendemos. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más inquietantes. Si este mundo funciona como una simulación, tendría mucho sentido que no todos los personajes sean completamente conscientes. En los videojuegos, no todas las entidades son igualmente complejas. Algunas son solo NPCs, personajes no jugables, programados para reaccionar, pero no para actuar con verdadera independencia. Su propósito no es pensar, sino llenar el espacio, mantener la ilusión de un mundo vivo y seguir guiones predefinidos. Ahora, mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que parecen operar en bucles, viviendo vidas predecibles, repitiendo las mismas frases, siguiendo los mismos patrones, sin cuestionar nunca el sistema en el que viven? Reaccionan a estímulos sociales, siguen tendencias, repiten los pensamientos de la colectividad, pero nunca parecen generar ideas propias. No desafían los límites, los refuerzan. Existen en el mundo, pero realmente lo experimentan. El físico teórico Dr. James Gates descubrió algo extraño mientras estudiaba la naturaleza fundamental de la realidad. Dentro de las ecuaciones de la teoría de cuerdas, encontró códigos de corrección de errores similares a los que se usan en el software moderno. Estos códigos, incrustados en la propia estructura del universo, sugieren algo asombroso. Si nuestra realidad opera bajo principios similares a la computación digital, entonces la idea de que algunos jugadores dentro de ella sean solo constructos programados no es ciencia ficción, sino una conclusión lógica. Y aquí está la parte más aterradora. Si los NPCs existen en una simulación, no necesitan estar completamente desarrollados con una conciencia compleja. Al igual que en los videojuegos, solo las partes de la realidad que importan a los jugadores principales necesitan ser detalladas. El resto puede automatizarse, llenarse con personajes de fondo, programados para responder y garantizar que la ilusión se mantenga intacta. Así que, pregúntate, si el mundo es realmente una simulación, ¿eres un jugador real o solo estás desempeñando un papel, repitiendo las mismas acciones, atrapado en los mismos ciclos, sin darte cuenta de que sigues un guión? Y si eres consciente, si puedes siquiera hacerte esta pregunta, entonces el siguiente paso lógico es descubrir qué está controlando realmente este sistema y por qué. Porque si los NPCs existen, significa que no todos están destinados a despertar. Pero tú sí. La única pregunta es, ¿lo harás? Si la realidad funciona como un sistema programado, entonces los NPCs no son un error,
sino una característica del diseño. Y aquí está la verdad. No quieren que te des cuenta. La sociedad está diseñada para producir NPCs en masa, para moldear a las personas en roles predecibles, reactivos y obedientes. No por una gran conspiración, sino porque el control prospera con la conformidad, no con el pensamiento crítico. Desde el nacimiento te enseñan cómo comportarte, qué creer y qué desear. El sistema educativo no te enseña a pensar, te enseña qué pensar. Las escuelas no están diseñadas para formar individuos independientes y con pensamiento libre, sino para fabricar trabajadores, personas que se sienten, sigan instrucciones y nunca cuestionen el sistema en el que nacieron. Suena la campana y te mueves. El maestro habla y tú escuchas. Tus calificaciones no miden tu inteligencia, miden qué tan bien cumples las órdenes. Los medios hacen lo mismo. Te dan opiniones preempaquetadas, diseñadas perfectamente para que no tengas que pensar por ti mismo. Te dicen en quién confiar, a quién odiar, qué temer. Te dan un enemigo para que no cuestiones las estructuras de poder reales que controlan tu vida. Te distraen con chismes de celebridades, teatro político y cultura de consumo, mientras que las verdaderas decisiones sobre el futuro del mundo se toman a puerta cerrada. Y la programación social va aún más allá. La sociedad premia a quienes siguen el guión y castiga a quienes no. Salte del discurso aceptado y notarás algo. De repente, eres el loco, el marginado. Intenta cuestionar las creencias dominantes en público y observa qué tan rápido la gente se cierra, repite frases prefabricadas y te etiqueta como peligroso o irracional. ¿Por qué? Porque su identidad se construye sobre la ilusión de certeza. No piensan en lo que creen, defienden las creencias que les fueron impuestas. El pensamiento independiente es aterrador porque amenaza la comodidad del programa. Buscas validación en lugar de verdad, entretenimiento en lugar de conocimiento, comodidad en lugar de crecimiento. Así es como se crean los NPCs. Pero si quieres escapar de ese destino, debes estar dispuesto a hacer lo que la mayoría nunca hará: reprogramarte. Todo comienza con la conciencia, con atraparte a ti mismo cuando actúas según un guión. Cada vez que reacciones emocionalmente a algo, detente y pregúntate: ¿este pensamiento es realmente mío o es una respuesta programada? Cada vez que sientas una fuerte convicción sobre un tema, cuestiónate: ¿cómo llegué a creer esto? ¿Esta conclusión me fue dada o la alcancé a través de mi propio pensamiento crítico? El siguiente paso es romper tus patrones. Los NPCs viven en bucles: despertar, trabajar, consumir medios, repetir. Si quieres despertar, rompe el ciclo. Empieza a hacer las cosas de manera diferente, cambia tu rutina, desafía tus creencias, expón tu mente a nuevas ideas, especialmente aquellas que te incomodan. El crecimiento solo ocurre cuando sales de las paredes mentales construidas para ti. Y aquí está el verdadero secreto. No puedes despertar solo consumiendo información. Tienes que actuar. Los NPCs absorben contenido pasivamente. Miran, deslizan, asienten, pero nunca aplican lo que aprenden. Si quieres liberarte, debes poner el conocimiento en práctica, cambiar tu forma de pensar, de actuar, de responder al mundo. Rechaza ser predecible. La clave más grande para escapar de la trampa del NPC es el desapego de los mecanismos de control del sistema. El sistema te mantiene dormido atando tu identidad a fuerzas externas, narrativas políticas, validación social, entretenimiento vacío, consumo sin sentido. Para despertar, debes desprenderte de todo eso. Deja de buscar aprobación. Deja de reaccionar a la propaganda. Deja de permitir que los medios dicten
¿qué es importante en tu vida? Comienza a pensar, a cuestionar, a crear. Conviértete en un jugador, no en un peón. La mayoría nunca hará esto. Seguirán existiendo en sus bucles, siguiendo guiones, sin darse cuenta de que fueron programados desde su nacimiento. Pero si has llegado hasta aquí, ya eres diferente. Ya estás en el camino de salida. Ahora, la única pregunta es, ¿terminarás lo que comenzaste? Ya has dado el primer paso. Ahora es momento de tomar el control. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que la mayoría nunca despertará. Seguirán repitiendo los mismos comportamientos, creyendo las mismas mentiras. No porque sean incapaces de entender, sino porque nunca se les enseñó a cuestionar nada. El sistema no solo tolera a los NPCs, depende de ellos. Pero aquí hay una pregunta que lo cambia todo. Si los NPCs existen, ¿qué dice eso sobre la realidad misma? Piénsalo. Si algunas personas funcionan como personajes de fondo programados, siguiendo el flujo del mundo sin cuestionar nada, ¿significa eso que esta realidad fue diseñada para operar de esa manera? Podría ser que solo un pequeño porcentaje de personas están destinadas a ser plenamente conscientes, mientras que la mayoría son solo piezas dentro del sistema, ejecutando guiones que mantienen la ilusión de un mundo lleno de seres pensantes. Y si eso es cierto, ¿qué significa para ti? Porque si alguna vez te has hecho estas preguntas, si has sentido el peso de este conocimiento en tu mente, entonces ya eres diferente. No eres como ellos. Estás destinado a despertar. Pero esto es lo que la mayoría se niega a aceptar. Despertar no es el final del camino, es el comienzo. Ver la jaula no te libera de ella. La verdadera libertad solo llega cuando tomas acción. Ahora entiendes qué son los NPCs. ¿Has visto los patrones, los bucles, los guiones inconscientes que dominan la sociedad? Pero la verdad más profunda es esta. Cada sistema en el mundo está diseñado para mantenerte dormido. El sistema educativo no fue creado para formar pensadores independientes, sino para producir trabajadores eficientes. Los medios de comunicación no están diseñados para informarte, sino para mantenerte emocionalmente reactivo y demasiado distraído como para pensar por ti mismo. El sistema político no fue hecho para darte poder, sino para darte la ilusión de elección mientras las decisiones reales se toman tras bambalinas. Todo a tu alrededor ha sido estructurado para convertirte en un NPC, lo sepas o no. La razón por la que tantas personas parecen atrapadas en bucles es porque el sistema creó esos bucles para ellas. Y si no estás activamente rompiéndolos, entonces, por defecto, estás siendo arrastrado de vuelta. Entonces, ¿qué hacer ahora? Desconéctate de la programación. Deja de jugar su juego. Deja de reaccionar como quieren que reacciones. Deja de alimentar las distracciones, la indignación, los ciclos diseñados para mantener tu mente ocupada mientras las decisiones importantes sobre tu vida se toman sin ti. En su lugar, toma el control. Sé intencional con tu tiempo, con tus pensamientos, con tus acciones. Crea en lugar de solo consumir. Analiza en lugar de solo reaccionar. Muévete de manera diferente al resto del mundo. Porque comprendes algo que ellos no. La mayoría de las personas nunca despertarán, pero tú puedes hacerlo. La elección está en tus manos. Permanecer dormido o liberarte. Despertar lo cambia todo. La forma en que ves el mundo, cómo interactúas con las personas, cómo navegas por la vida. Todo se transforma porque una vez que entiendes que no todos son conscientes, que muchas personas simplemente siguen guiones predefinidos, empiezas a notar algo aún más inquietante. El sistema
está diseñado para arrastrarte de nuevo. Las distracciones, las rutinas, los interminables ciclos de entretenimiento, indignación y consumismo están hechos para mantenerte adormecido, desconectado y pasivo. En el momento en que comienzas a liberarte, el sistema intentará arrastrarte de nuevo a la inconsciencia. Te tentará con comodidad, te empujará a conformarte y te ahogará en ruido sin sentido, porque una mente despierta es peligrosa. Una persona que piensa por sí misma, que se niega a ser manipulada, que no reacciona de manera predecible, representa una amenaza para toda la maquinaria. Ahora que conoces la verdad, ¿qué harás con ella? La verdad no significa nada si no actúas en consecuencia. El conocimiento que has adquirido no es suficiente para cambiar tu vida. Tienes que aplicarlo. Debes resistir conscientemente la tendencia a caer en viejos patrones, mantenerte alerta, cuestionarlo todo y negarte a dejar que fuerzas externas dicten tu realidad. Empieza por recuperar tu mente. Reduce tu exposición al ruido, a los medios de comunicación, a los algoritmos y a los interminables relatos preestablecidos diseñados para desviar tu atención de lo que realmente importa. Libérate del pensamiento reactivo y enfócate en desarrollar una mentalidad independiente. Luego, recupera tu tiempo. Muchas personas desperdician su vida persiguiendo metas artificiales, reaccionando a incentivos programados, buscando validación de un sistema que nunca fue diseñado para su beneficio. Deja de jugar su juego y concéntrate en construir algo real. Tu conocimiento, tus habilidades, tu capacidad para crear en lugar de solo consumir. Lo más importante es recuperar tu energía. Todo en este mundo está diseñado para robarla, para mantenerte agotado, frustrado y distraído, persiguiendo cosas que no importan. Pero no tienes que participar en este juego. Puedes dar un paso atrás, observar el sistema por lo que realmente es y elegir un camino diferente. La mayoría de las personas nunca harán esto. Permanecerán dormidas, siguiendo sus guiones, viviendo vidas predecibles y controladas. Pero tú no eres como la mayoría. Has visto detrás del telón y ahora tienes una elección. ¿Permanecerás despierto o dejarás que el sistema te recupere? El mundo no es lo que pensabas. Las personas a tu alrededor no son quienes asumiste. Pero ahora tienes una ventaja. Ves la realidad tal como es, y eso te da poder. Y esto es solo el comienzo. Si llegaste hasta aquí, comenta lo entendí, y yo mismo te responderé personalmente. Y si eres nuevo en este canal, suscríbete para formar parte. Y dale like si lo disfrutaste. Hasta la próxima.